La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Soy Xavi, os mando este audio desde Valencia y nada, hoy he decidido hacerme mecenas después de mucho tiempo escuchando vuestros programas porque creo en el periodismo que hacéis, crítico y limpio al mismo tiempo, y en definitiva porque creo que contribuyendo con ese pequeño granito de arena al mes estoy haciendo de este mundo un lugar un poquito mejor. Muchas gracias y a seguir. Mucho ánimo. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Spanish borders are European borders. European Union wants to build a relationship with Morocco based on trust and shared commitments. Migration is a key element in this regard. El Partido de Ciudadanos acaba de conseguir que en el Parlamento Europeo se vote una resolución que ha unido a todas las grandes familias europeas para dar apoyo explícito a las fronteras españolas. Esta resolución, insisto, es un hito histórico, ha mostrado un rechazo claro al uso de menores, como ha hecho Marruecos, para ejercer una presión política contra nuestro país. A nadie se le ocurriría sugerir siquiera la posibilidad de poder escoger entre ser laboral o autónomo cuando se trabaja en una fábrica o cuando se trabaja en un comercio. Ello supondría, lo sabemos de sobra, la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias. Queremos que los avances tecnológicos y las formas de relacionarnos en sociedad se reflejen en las empresas y sean pilares de innovación y de desarrollo. Y para sustentar esta confianza en pilares firmes es necesario también que la norma laboral española se aplique siempre que exista una relación laboral. Bueno, empezamos la semana con un nuevo término en inglés, de esos que hacen parecer modernas cosas que han ocurrido toda la vida y que tienen relación directa con no poder llegar a fin de mes. Esta semana tocó el stopping o stooping, no sé muy bien cómo se pronuncia, cómo se inventan las palabras, que no es otra cosa que recoger muebles de la basura y llevártelo a casa. Co-living, que es compartir piso porque no puedes pagar el alquiler tú solo o tú sola. Workation, que significa trabajar durante tus vacaciones, porque eso de cumplir la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores son cosas de viejos anticuados. Honesting, que consiste en quedarte en casa los fines de semana. Que total, el ocio es solo cosa de gente rica y los currelas porque se apañen viendo series en Internet siempre que puedan pagarlas. Creo que estoy muy bien representado por el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y por otras personas de mi formación política. No puedo por circunstancias, son las fiestas de Salamanca y tengo algunas situaciones personales que me impiden acudir. Me parece que es una manifestación y una expresión de libertad y de defensa de la Constitución española y de la igualdad ante la ley, en la que me parece perfecto, adecuado y oportuno que mi partido participe. Bueno, en el caso del líder gallego, él no va a participar porque dice que tiene un viaje a primera hora para ir a visitar al Papa. Le pregunto, el hecho de que los conocidos como varones más moderados del Partido Popular, pienso en Galicia, Andalucía, Castilla y León, no vayan a ir, ¿esto es casualidad?
Mire, todo el Partido Popular, todos nuestros presidentes autonómicos, y quiero agradecer además que todas las estructuras territoriales se estén volcando en la recogida de firmas. Ayer, por cierto, veía al presidente Mañueco a través de un vídeo pidiendo a todos los castellano y leoneses que participaran en esa recogida de firmas. Se están volcando en nuestra campaña, que por cierto es transversal, en defensa de la Constitución y la justicia. ¿Saben dónde tienen un lío enorme? En el Partido Socialista. I got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss says hell no. I'm gonna get drunk and smoke 3 packs of Marlboros. And part of me thinks I ain't ever gonna make it back home. I got a wife at the house, but she got no love for me. Dropped on the couch on her phone watching TV. The woman I married wasn't nearly so goddamn mean. And she didn't shut down so many benzodiazepines. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es viernes 11 de junio de 2021. Como decíais ya por aquí, por el chat, dice la esplendorosa música, vamos a bailar. Bueno, ya es viernes, después de una semana intensa, y el caso es que, bueno, este domingo también va a ser intenso para algunos. Este domingo está convocada la manifestación, la súper anunciada manifestación en Colón, en Madrid, convocada por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox. El caso es que ahora, bueno, pues muchas informaciones se preguntan qué éxito va a tener esta convocatoria, porque de momento ya hemos visto que varios varones del Partido Popular han dicho que no van a acudir, dicen que no pueden acudir porque tienen otras cosas en la agenda, otras cosas más importantes que esa manifestación en Colón, pero el caso es que a pesar de las bajas, pues desde el Partido Popular siguen izando esa bandera de la manifestación de Colón, así que veremos qué es lo que ocurre este domingo. Hay cierta incertidumbre sobre el poder de convocatoria que podrán tener, veremos cómo es esa segunda parte, si se ha desinflado o no. El caso es que para comentar el programa de hoy tenemos el hashtag #LaCafetera:izados, #LaCafetera:izados, con la I mayúscula de izar. Y el caso es que, bueno, como sabéis, cada viernes, además de la actualidad, tenemos, bueno, este solo uno de los temas de actualidad que vamos a tratar a lo largo de hoy. Pero como sabéis, cada viernes tenemos esos espacios de todavía más sosiego para analizar, profundizar y también para divertirnos, hablando también de cosas de entretenimiento. El caso es que cada viernes analizamos la prensa internacional con Pilar de la Peña, analizamos cómo ha visto la prensa internacional los asuntos que han ocurrido en España. Con Ana Pastor vamos a analizar la serie Mare of Easttown, que es la serie de la que estuvimos hablando, que protagoniza Kate Winslet, que bueno, dimos algunas pinceladas en alguna sobremesa, y ahora pues hablaremos en profundidad con Ana Pastor. Y en videojuegos vamos a hablar de la Feria E3, que es la mayor feria de videojuegos del mundo, y lo haremos con Jorge Peral. Y para terminaremos con un relato, el relato de Ainhoa Goñi, que lo va a leer ella misma, y he de decir que es un relato muy especial, personalmente, pero sobre todo creo que es especial porque revela lo importante que es tener personas cerca que crean en ti y en lo que te apasiona. Y además no puedo decir más, pero es un canto a la fotografía. Así que os podéis imaginar lo bonito que va a terminar el programa de hoy. De todas estas cosas vamos a hablar, vamos a comentarlo además a través del hashtag, como decía, #LaCafetera:izados, #LaCafetera:izados. Y por lo que veo por aquí, pues ya hay mucha gente que se ha levantado pronto para estar aquí en directo. Y veo a Cristina Pumar, muy buenos días, a Montse Vilchez, a Kira, a Ángel, María Teresa, Miguel Ángel, Angélica Llamera también, Ricardo Valero, Mamen Paez, muy buenos días, Tania de la Fuente, Augusto Sánchez, Ángel Mora, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar de música
muchas cosas, tenemos muchas cosas de las que hablar como cada viernes, así que preparaos. Y nada, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're beating on my drum. Bueno, pues empezamos con el análisis de actualidad. Como decía el Partido Popular, varios varones del Partido Popular han decidido que no van a ir a esa manifestación de Colón, y precisamente sobre esto le preguntaban a Pablo Montesinos del Partido Popular. Le decían, de hecho le ponían estas declaraciones que vamos a escuchar ahora por parte de algunos varones como Feijóo, también como el presidente de la Junta de Castilla y León, que eran preguntados por si iban a ir a la manifestación de Colón. Le ponían estas declaraciones a Montesinos en Televisión Española y él contestaba, pero digamos eludiendo un poco la pregunta, porque en realidad decía que el problema lo tiene el Partido Socialista. Creo que estoy muy bien representado por el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y por otras personas de mi formación política. No puedo por circunstancias, son las fiestas de Salamanca y tengo algunas situaciones personales que me impiden acudir. Me parece que es una manifestación y una expresión de libertad y de defensa de la Constitución española y de la igualdad ante la ley, en la que me parece perfecto, adecuado y oportuno que mi partido participe. Bueno, en el caso del líder gallego, él no va a participar porque dice que tiene un viaje a primera hora para ir a visitar al Papa. Le pregunto, el hecho de que los conocidos como varones más moderados del Partido Popular, pienso en Galicia, Andalucía, Castilla y León, no vayan a ir, ¿esto es casualidad? Mire, todo el Partido Popular, todos nuestros presidentes autonómicos, y quiero agradecer además que todas las estructuras territoriales se estén volcando en la recogida de firmas. Ayer, por cierto, veía al presidente Mañueco a través de un vídeo pidiendo a todos los castellanos y leoneses que participaran en esa recogida de firmas. Se están volcando en nuestra campaña, que por cierto es transversal, en defensa de la Constitución y la justicia. ¿Saben dónde tienen un lío enorme? En el Partido Socialista. Ayer el señor Paje dijo que estaba en contra de los indultos, pero vetó la votación de la moción del Partido Popular
en el Parlamento de Castilla y León para no retratarse y que no le tiraran de las orejas en Moncloa. Ayer los señores candidatos a las primarias del Partido Socialista en Andalucía volvieron a rechazar pronunciarse sobre los indultos, porque saben que como se pronuncien de uno u otro lado, entonces le vendrá bien o mal en las votaciones. Hablo de los señores Espadas y Díaz. Y en Castilla y León sí que votaron a favor de los indultos, porque así se lo marcó la directriz de Ferraz. Sánchez ha roto el Partido Socialista, lo está fracturando a la mitad por seguir adelante con los indultos. Running faster, faster than my dreams, and I can't stop. Pues así respondía Pablo Montesinos ante las bajas del Partido Popular de cara a la manifestación de Colón, una manifestación que está convocada contra los indultos a presos del Procés, diciendo que suponen un desafío, una continuación del desafío independentista, pero como vinimos diciendo también aquí en la cafetera, la carta de Junqueras marcaba un punto de inflexión. De hecho, ayer Pablo Echenique decía aquí en la cafetera que la carta de Junqueras marcaba un punto de inflexión y una posible vía de diálogo que podía llegar a funcionar para resolver el conflicto territorial, que insistía hay que resolverlo por la vía del diálogo y de la política y no de la judicialización. También a Pablo Montesinos, otro de los asuntos que tiene el Partido Popular es el de la imputación de Cospedal. El caso es que le preguntaban por qué no se le iba a abrir expediente a María Dolores de Cospedal después de esa imputación. Y lo que hacía era argumentar el no abrir el expediente a María Dolores de Cospedal, reivindicando la presunción de inocencia. Bueno, vamos a ver, desde el Partido Popular hemos sido muy claros. Y está hablando con una persona, por cierto, que entró en política, entre otras cosas, por el compromiso con la ejemplaridad y con la transparencia del presidente Casado. El presidente ha sido muy claro y se ha expresado en términos rotundos ante los órganos internos de nuestro partido. Y a partir de ahí, con respecto a lo que le afecta a María Dolores de Cospedal, hemos dicho tres cosas. Una, que respetamos los procedimientos judiciales, porque este es un partido de Estado, es un partido serio y no va a hacer como otras formaciones políticas, que si no le gusta una sentencia o no le gusta una decisión de la justicia, de la Fiscalía, la critica. Dos, que reivindicamos la presunción de inocencia, que muchas veces se nos olvida y que yo creo que es muy importante. Hay que reivindicar la presunción de inocencia. Y tres, con respecto al apartado interno, el Comité de Derechos y Garantías emitió un comunicado, es un órgano que preside Andrea Levy, explicando las razones por las cuales no se le abría expediente. Y yo me remito a ese comunicado porque además fue muy claro. Bueno, pues el Partido Popular ha tomado esta decisión con respecto a la imputación de María Dolores de Cospedal. Y de hecho, pues algo anecdótico, pero que también pues revela la posición de algunos dirigentes del Partido Popular, es cuando le preguntaban a Esperanza Aguirre por si había hablado con María Dolores de Cospedal, y en tono de broma también decía que le había mandado un mensaje a Cospedal diciendo lo siguiente. Le he puesto un mensaje a María Dolores diciéndole que la vida existe entre las investigadas. ¿Y se le ha dicho? ¿Se le ha respondido? ¿Se le ha respondido? Eso ya es mensaje de ella. La vida existe detrás de las investigadas. Bueno, y más allá de los asuntos que atañen al Partido Popular, de esa manifestación que está convocada en la Plaza de Colón en Madrid este domingo y que seguramente veremos que tengan un gran protagonismo en las portadas del lunes. Más allá de eso, hay asuntos que afectan a España que son a nivel internacional. El caso es que el Parlamento Europeo ha condenado a Marruecos por el uso de menores y de migrantes durante la crisis de Ceuta. Así lo decía la comisaria de Interior. Spanish borders are European borders.
The European Union wants to build a relationship with Morocco based on trust and shared commitments. Migration is a key element in this regard. One last lie before the truth. One last fight before I lose. Así escuchábamos a la comisaria de Interior en Bruselas. Y el caso es que decía eso mismo, advertía a Marruecos y decía que la frontera de Ceuta es frontera de la Unión Europea. Muestran así desde Bruselas ese respaldo con España, con la frontera de España, diciendo que es una frontera de la Unión Europea, mostrando también ese apoyo. También le preguntaban sobre esto a Inés Arrimadas. Inés Arrimadas decía que incluso se podía hablar de hito histórico este posicionamiento de Bruselas con respecto a Marruecos. El Partido de Ciudadanos acaba de conseguir que en el Parlamento Europeo se vote una resolución que ha unido a todas las grandes familias europeas para dar apoyo explícito a las fronteras españolas, apoyo explícito a la integridad territorial de nuestro país, un reconocimiento explícito a Ceuta como frontera no solo española, sino como frontera europea. Una frontera, además, cuya protección debe concernir y concierne a toda la Unión Europea. Esta resolución, insisto, es un hito histórico, ha mostrado un rechazo claro al uso de menores, como ha hecho Marruecos, para ejercer una presión política contra nuestro país. No sé si somos conscientes de la inmensa relevancia que supone esta resolución. Es la primera resolución que el Parlamento Europeo hace sobre Marruecos desde 1997. One last lie before the truth. One last fight before I lose. I ask myself, where should I go? Esta era lo que decía Inés Arrimadas sobre el posicionamiento de Bruselas con el asunto de Marruecos y de España después de esa crisis que se ha vivido en Ceuta y que además ya varias organizaciones siguen insistiendo en la protección de menores que todavía están sufriendo las consecuencias de esa crisis humanitaria que se vivió hace unos días en Ceuta. En las portadas de periódico hay otros asuntos. Nos encontramos, por ejemplo, en el diario El País, con que el Constitucional sopesa anular las multas del estado de alarma. Dice que la ponencia sobre el decreto que debatirá el tribunal tiene en cuenta esto, que el Constitucional sopesa anular las multas del estado de alarma y que el proyecto de sentencia dice que el confinamiento requería estado de excepción. El ponente dice avala el cierre de colegios o tiendas, pero no impedir la circulación. Y en otro orden de cosas, también el diario El País dice una Eurocopa entre los sobresaltos del virus repartido entre 10 países. El torneo comienza hoy con Francia como la gran favorita y, como sabéis, pues también ha sido el asunto de las vacunas a la selección española. Ha sido uno de los asuntos también más comentados. El diario El País dice España cuenta con Busquets y recibirá la dosis de Janssen. Los equipos decían rejuvenecido, un 74% de debutantes. Y bueno, lo lleva más por la parte deportiva. Pero como digo, el asunto de la selección española, como decíamos aquí, de la vacunación de la selección española ha generado un gran debate. Y el caso es que ya conocíamos esa decisión de que van a ser vacunados precisamente con Janssen. Y como decía, pues mucho revuelo en las redes. La selección solamente se vacunará con Janssen, decía La Vanguardia. Y ha generado un gran revuelo porque esto pues provoca una serie de preguntas, de interrogantes de si realmente se tendrían que haber tenido en cuenta ya antes casos excepcionales. Aquí lo decíamos también, si por ejemplo el presidente del gobierno, que eso sí que tiene también sobre todo mucho más interés general, afecta a todo el país, el presidente del gobierno
no ha sido un caso excepcional por el que se le haya vacunado y a lo mejor, bueno, pues este tipo de excepcionalidades deberían haberse tratado anteriormente. Pero como digo, eso es un debate que ha generado bastante crispación en la red. Y ahí queda. Luego también otros asuntos. El diario El País dice 12 autonomías desoyen las restricciones recomendadas por Sanidad. Dice que las comunidades están más laxas en las medidas para la hostelería y que el gobierno estudia exigir visado a todos los marroquíes en Ceuta y Melilla. Otro de los asuntos que ha llamado mucho la atención en las portadas, que ha dado un vuelco a la actualidad española, también ha sido que han hallado en el mar el cuerpo de una de las niñas raptadas por su padre en Tenerife. Dice el diario El País. El diario El Mundo también lo lleva en portada. Dice: hallan en el mar el cuerpo de Olivia, la mayor de las niñas de Tenerife. Y en el diario La Razón lo llevan como imagen de portada y hablan del peor final para las pequeñas Olivia y Ana. Dice: hallan en el mar el cadáver de la pequeña de 6 años a 1000 metros de profundidad dentro de una bolsa en un ancla, atada a un ancla en la zona donde buscan los cuerpos de la hermana y el padre. Este asunto, como digo, ha generado pues mucha indignación. Y está en las portadas. También otro de los asuntos que sobre todo está en las portadas de periódicos conservadores es el tema de Cataluña. El diario ABC dice: Esquerra Republicana diseñó cómo debilitar al Estado en la mesa de diálogo. Dice que la Guardia Civil requisó el documento en octubre al exconsejero Vendrell y que plantea un referéndum de autodeterminación tras la salida de los presos. Como digo, es un asunto que también llevan otras portadas conservadoras. El diario El Mundo dice que Esquerra Republicana admite en un plano oculto que la mesa de negociación es una farsa. Y también sobre el supuesto plan oculto de Esquerra Republicana también lo lleva el diario La Razón, que dice que consistiría en una vía unilateral tras la mesa de negociación, adelantándose incluso pues a que hayan llegado los indultos, que todavía ni siquiera han llegado, pero ya estamos viendo cómo el asunto de Cataluña está copando las portadas de los periódicos conservadores. También en el diario El Mundo llevan una encuesta electoral y tiene que ver con Andalucía. Dicen: el Partido Popular replica en Andalucía la mayoría amplia de Madrid. Según esta encuesta, dicen que Juanma Moreno subiría 17 escaños al absorber el voto de Ciudadanos y que tendría una mayoría absoluta holgada con Vox. Así que, según esta encuesta, pues se podría ver lo mismo que ha sucedido en Madrid, pero como digo, todavía son encuestas y ahí están. Luego también en el diario El Mundo hablan de la guerra de la luz que empezó en el Consejo de Ministros. Dicen: no estamos a la altura. Y también hablan del G7, que dicen que se lanza la diplomacia de vacunas con la donación de miles de millones de dosis. Lo escucharemos luego más adelante, cómo Biden anunciaba la donación de millones de dosis de Pfizer. Estos son los principales asuntos de las portadas, pero como digo, también ayer en el Congreso de los Diputados se aprobó algo muy importante. Se avaló la ley Rider. Es verdad que todavía quedan ciertos procedimientos para que sea realidad, pero bueno, digamos que el primer filtro ya lo ha pasado, la ley Rider. Y escuchábamos así también a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendiendo la ley Rider. A nadie se le ocurriría sugerir siquiera la posibilidad de poder escoger entre ser laboral o autónomo cuando se trabaja en una fábrica o cuando se trabaja en un comercio. Ello supondría, lo sabemos de sobra, la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias. La redacción de la nueva disposición adicional 23 muestra además el compromiso de los poderes públicos con la calidad de nuestras empresas y con la voluntad de fomentar reglas de competencia que no se sustenten en la devaluación de los costes salariales. Queremos que los avances tecnológicos y las formas de relacionarnos en sociedad se reflejen en las empresas y sean pilares de innovación y de desarrollo. Y para sustentar esta confianza en pilares firmes es necesario también que la norma laboral española se aplique siempre que exista una relación laboral. Así hablaba de la relación laboral que tiene que ser la que ha sido siempre y que la ley Rider
pues va a defender esto mismo, ¿no? Que no haya esos falsos autónomos y que, se juegue, ¿no? con las leyes para, al final, justificar la precariedad. Precisamente sobre precariedad hablaba Alberto Rodríguez, sobre la situación de precariedad y también cómo se están inventando nuevos términos en inglés que decía que tienen relación directa con no llegar a fin de mes. Y los iba relatando uno a uno. En el Congreso de los Diputados, el diputado Alberto Rodríguez de Unidas Podemos. Bueno, empezamos la semana con un nuevo término en inglés, de esos que hacen parecer modernas cosas que han ocurrido toda la vida y que tienen relación directa con no poder llegar a fin de mes. Esta semana tocó el stopping o stooping, no sé muy bien cómo se pronuncia, cómo se inventan las palabras, que no es otra cosa que recoger muebles de la basura y llevártelo a casa. Reciclar y reutilizar está muy bien, eso por supuesto, pero el problema es cuando no lo haces por el planeta y lo haces porque no tienes un duro, porque no tienes donde caerte muerto. Co-living, que es compartir piso porque no puedes pagar el alquiler tú solo o tú sola. Workation, que significa trabajar durante tus vacaciones, porque eso de cumplir la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores son cosas de viejos anticuados. Honesting, que consiste en quedarte en casa los fines de semana, que total, el ocio es solo cosa de gente rica y los currelas porque se apañen viendo series en Internet siempre que puedan pagarlas. Así escuchábamos a Alberto Rodríguez y además llama la atención porque al final, fíjate que justamente siempre se acaban inventando esta serie de términos, esta romantización de la pobreza, como dice Leandro, y que además se está señalando en la red muchas veces con noticias así, ¿no? Que no es otra cosa, ¿no? Como decía Alberto Rodríguez, que romantizar la pobreza, que ponerle términos en inglés que parezcan modernos para al final estar justificando que no llegues a fin de mes, ¿no? El co-living, eso es compartir piso de toda la vida, de toda la vida. Claro, lo que habría que hablar es por qué esas personas no pueden vivir solas si es que así lo quieren, ¿no? Pero fíjate que, fijaros que siempre la balanza, ¿no? va hacia ese lado, ¿no? Pocas veces se van a inventar esos términos modernos hacia el otro lado, hacia situaciones que sí que hablen de la vida digna de las personas, ¿no? Siempre lo llevamos a la parte de la precariedad, quizás porque también existe esa necesidad de justificar algo injustificable, que es que no llegues a fin de mes. También en el Congreso, la ultraderecha volvió a protagonizar pues las interrupciones que suele hacer, en este caso interrupciones que le hicieron a la diputada Yolanda Díaz mientras estaba interviniendo, y ella, digamos que sí, que señaló, decía, la mala educación de algunos frente a la buena educación de otros. Con ustedes a veces tengo la sensación de estar en el siglo de oro, no en el siglo XXI, por la forma de expresarse que usted tiene. Fíjese, le voy a hablar yo Por favor, conténganse, respiren con profundidad y con tranquilidad y escuchemos a la vicepresidenta como se merece, por favor. Continúe cuando quiera, señora vicepresidenta, continúe. ¿Y sigue sin poder hablar? Bueno, continúe cuando quiera, vicepresidenta. Señor presidente, muchas gracias. Está claro que en esta Cámara no todos somos iguales. Hay personas educadas que cuando hablan otros escuchamos y hay otros que no lo son. Nosotros, les pido, sigamos con la educación. Somos gente seria y, desde luego, sobre todo, somos demócratas. Nos gusta escuchar, aunque no pensemos de la misma manera. Y mientras se sigue con esos actos de sobreactuación y al final también de búsqueda del protagonismo, porque al final hay unos turnos de palabra en el Congreso de los Diputados, se tienen que respetar, eso es algo obvio,
Pero como decimos aquí muchas veces, en situaciones de excepcionalidad hay que recordar las obviedades. Y en este caso, bueno, pues es importante también destacar estas cosas que ocurren en el Congreso de los Diputados, pero también para entender, digamos, las ciertas estrategias que tiene la ultraderecha para acabar protagonizando el discurso político, pero también se encuentra con que puede protagonizarlo y que le salga mal, y que al final pues queden retratados al interrumpir a una parlamentaria, como es en este caso a Yolanda Díaz. Como decía, hay otros asuntos también, además de la sobreactuación que encontramos en algunos diputados y diputadas. Y el caso es que el tema de la tarifa, de la factura de la luz, el tarifazo, el que llaman el tarifazo, pues sigue asolando a los hogares de este país. En concreto, escuchamos una protesta que hicieron frente a la sede de Endesa pidiendo responsabilidades a la empresa y hablaban de ese tarifazo. Así se manifestaban frente a la sede de Endesa. También sobre esto le preguntábamos a Pablo Echenique sobre la factura de la luz, sobre las cartas, las cartas que va a poner sobre la mesa Unidas Podemos en cuanto a crear una empresa pública de energía, tomándolo como una de las soluciones para que acabar, decía, con el oligopolio eléctrico, con que la luz quede en manos de 3 empresas en este país y, por tanto, pues controlar, decía, la transparencia, que haya más transparencia y que al final pues acabe siendo un bien público. También sobre bienes públicos, sobre derechos, hablaba Ione Belarra. Y de hecho decía que sí, que se está negociando la ley de vivienda, reconocía que hay diferentes posiciones en el gobierno, pero que se está negociando. La ley de vivienda se está negociando, le voy a pedir discreción porque los equipos están trabajando y se lo puedo asegurar a pleno rendimiento para poder tener ese texto listo lo antes posible. Somos conscientes de que nuestro país vive una emergencia habitacional y lo digo en una ciudad donde se ha aplicado una regulación de precios del alquiler que está funcionando y que creo que marca el camino sobre lo que tiene que ser además la ley estatal. Lo he dicho en muchísimas ocasiones y lo quiero decir también hoy aquí. Pero confío en que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo y que ese acuerdo va a respetar lo que firmamos los 2 socios al comienzo de la legislatura en el acuerdo programático. No contemplo que exista otra posibilidad. Es cierto que es un tema complejo en el que estamos negociando intensamente, en el que hay distintas posiciones, por eso nos estamos retrasando. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, set into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. Bueno, el caso es que hay muchos asuntos pendientes que tiene el gobierno también que poner en marcha, el tema de la vivienda, de cómo están los alquileres, los precios del alquiler en este país, también el tema de la factura de la luz. Y mientras nos encontramos pues con esas sobreactuaciones que van a tener lugar en Colón este mismo domingo. Esto en la parte política, en la parte de actualidad nacional. Pero recordando que todavía seguimos en pandemia, el caso es que la OMS ha advertido sobre la llamada variante Delta. The new Delta variant of concern, which shows increased transmissibility and some immune escape, is poised to take hold in the region.
La OMS advierte que la variante Delta del COVID-19 podría establecerse en Europa con el levantamiento de restricciones y viajes transfronterizos. Por eso tenemos que estar todavía muy alerta, tenemos que seguir tomando precauciones de cara sobre todo al verano, cuando podemos relajarnos más. Es verdad que el proceso de vacunación está yendo afortunadamente en los países ricos, en los países occidentales como España, pues está yendo a un gran ritmo. En otros países no tanto, pero por ejemplo aquí en España nos encontramos con que sí está yendo un gran ritmo de vacunación. Sobre vacunas, precisamente, Joe Biden anunciaba una gran donación de millones de vacunas. Anunciaba que va a donar unos 500 millones de dosis de vacunas. The United States will purchase an additional 500 million doses from Pfizer vaccine, that will donate nearly 100 low and lower middle income countries. They will be the beneficiaries. Así lo anunciaba esa donación de 500 millones de dosis de vacunas Pfizer, que decían se van a repartir en un centenar de países en 2 años, pero como venimos advirtiendo aquí en la cafetera y desde Naciones Unidas vienen advirtiendo, hay una gran desigualdad en el reparto de vacunas. Ya nos encontramos con esa desigualdad, ya la hemos visto. De lo que advertían que iba a ocurrir, pues ya está sucediendo, pero al menos ahora, cuando ya existe esta desigualdad en la que vemos que hay países que sí que van a un gran ritmo de vacunación, que tienen a un porcentaje muy relevante de la población vacunado, nos encontramos con que en otros países, en los países que no cuentan con esa gran suerte de los países ricos, pues allí no está llegando la vacunación. Ahora empezamos a ver esas donaciones de millones de vacunas, pero tendría que haber mucha mayor solidaridad, mientras también sabéis que está el asunto de las patentes de las vacunas, de suspender las patentes de las vacunas para facilitar el acceso. Así que seguiremos muy de cerca no solamente la vacunación aquí en España o en países como España, sino también en otros países que no tienen la suerte de tener esas dosis de vacunas. Biden también estuvo en Reino Unido y señaló las buenas relaciones que tienen Estados Unidos con Reino Unido. A good first full day here in the UK. Prime Minister Johnson and I had a very productive meeting. We discharged and discussed a broad range of issues on which the United Kingdom and the United States are working in very close cooperation. We affirmed the special relationship, as is not said lightly, the special relationship between our people. Dice el diario El País que Biden fuerza un compromiso de Johnson para preservar la paz en Irlanda del Norte, y de hecho dicen que Washington exigió a Londres que rebajara su tensión con la Unión Europea y buscar una solución negociada horas antes del primer encuentro entre ambos líderes, entre Boris Johnson y Joe Biden, que como digo ayer pues tuvieron esa reunión. Como sabéis, aquí en la cafetera también contamos con el análisis de la prensa internacional de Pilar de la Peña para conocer cuáles son los asuntos que han llamado más la atención a la prensa internacional, asuntos que tengan que ver con España, precisamente para tener una visión mucho más amplia de lo que sucede en nuestro país, que no se quede entre nuestras fronteras, sino ver cuáles son las visiones que tiene la prensa internacional sobre lo que ocurre en este país. Así que prensa internacional con Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues
cuando acaba la semana ya sabéis que enfocamos la actualidad internacional desde una perspectiva diferente, la manera en la que los medios de comunicación extranjeros proyectan la imagen de España, hablan sobre las noticias de nuestro país en sus páginas, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Buenos días. Oye, en una semana en la que sigue siendo todavía noticia el indulto para los condenados por el Procés, varios medios han destacado la declaración de Junqueras y ¿creen que eso podría ayudar a suavizar tensiones? Pues sí, la verdad es que la carta de Oriol Junqueras ha tenido cierto eco en el exterior, y por ejemplo The Guardian se hizo eco de ella, también Reuters, la agencia británica, con lo cual varios medios más internacionales recogieron la nota que había hecho la agencia británica. Y ponían un poco de relieve eso, ¿no? Primero, The Guardian subrayaba que el líder de Esquerra, que era ex vicepresidente, digamos que señalaba su apoyo a los indultos, que también reconocía algunos errores y que realmente pues sugería que la vía unilateral no era ni viable ni deseable, ¿no? Que era un poquito lo que destacaba, y ponía un poquito en contexto cómo el gobierno español pues está planteando pues hacer el indulto a los presos que siguen encarcelados, y recogía que Junqueras, por ejemplo, manifestaba que que hay gestos que podían ayudar a aliviar el conflicto y el dolor, y que esto se interpretaba como claramente una señal de que apoyaba esta medida. Luego Reuters fue un poquito más lejos y destacó además que Oriol Junqueras era el más prominente de los líderes independentistas catalanes que estaban encarcelados, y que esta carta y esta declaración, por un lado asumiendo que los independentistas habían cometido algunos errores y que tenían que readaptar su estrategia, y dando a entender que también apoyaba los indultos, pues podía interpretarse realmente como que habría una puerta y una vía para realmente suavizar las tensiones e iniciar una nueva etapa en Cataluña. Esto ha coincidido también con otros 2 artículos que me han llamado la atención esta semana de medios internacionales sobre el indulto. Uno de esa de Le Soir, el diario belga, que destacaba que a pesar de que sin sorpresa, realmente la medida del indulto que estaba planteando el gobierno había suscitado la oposición del partido de la oposición de derechas y de la ultraderecha, pero ponía de relieve que también pues había generado bastante rechazo en una parte del independentismo, aunque el artículo era justo anterior a la carta de Junqueras, pero ponía de relieve este hecho, ¿no? Que también había independentistas catalanes que criticaban el indulto porque defendían que la única solución posible era la amnistía. Y luego, a finales de semana, también hubo un artículo llamativo en Le Figaro que ponía un poco de relieve cómo en España está un poco esta idea y esta iniciativa del gobierno de indultar a los presos catalanes, pues había instalado un nuevo debate. Había primero evidenciado las 2 maneras que existen en España, bastante opuestas frontalmente y de una forma bastante total, a las 2 maneras que había de entender y afrontar el conflicto, ¿no? Y ponía de relieve pues un poco cómo el gobierno, digamos los partidos más de izquierdas, e incluso desde Esquerra, defendían una cierta magnanimidad que podía conducir, que en este sentido con respecto a los indultos, que podía conducir a un efecto calmante, que podía producir efectos calmantes y realmente aliviar las tensiones en la región. Y en cambio la visión de la oposición de derechas y de extrema derecha, que consideraba que cualquier clemencia con los independentistas era un reconocimiento de debilidad, que esta era un poquito lo que estaba en el debate público, y que seguía un poco pues secuestrando casi la actualidad política y cualquier avance que se podía hacer en este terreno. También en estos días han tenido bastante repercusión en la prensa internacional las derivadas del conflicto con Marruecos. Hemos visto la BBC ponía el foco en la cuestión de Ceuta y Melilla con un reportaje bastante en profundidad. Sí, es una de las que más llamado. También ha habido, por ejemplo, un artículo en Le Monde que se fijaba lo titulaba algo así como el imposible regreso de los menores y adolescentes que habían llegado a Ceuta. Se fijaba un poquito en la tragedia o la difícil situación de muchos de ellos. Otros medios como The Irish Times también han profundizado un poco en este conflicto que sigue manteniendo España y Marruecos. Pero quizá el artículo más significativo ha sido uno de la BBC, que además tenía
un titular hasta cierto punto provocador, ¿no? Decía, ¿y por qué 2 ciudades de África siguen en manos españolas? Y hacía que se pusiera un poco el foco en el estatus y la situación en Ceuta y Melilla, ¿no? Aunque es verdad que la mayor parte de la prensa internacional coincide en señalar que el actual conflicto diplomático y migratorio que tienen España y Marruecos tiene que ver con el Sáhara Occidental, pero en este caso había servido también para volver a poner de actualidad la cuestión de Ceuta y Melilla. Y el artículo, aunque partía de esta premisa y destacaba que desde Marruecos se sigue defendiendo que es un claro caso de colonialismo europeo, y decía el artículo que viéndolo sobre el mapa podía parecer, advertía que si se rascaba un poco en la superficie, que la realidad era un poquito más compleja, que había varias narrativas que estaban digamos encontradas y que realmente había mucho pues de bagaje emocional, de orgullo nacional, pero más o menos venía a destacar que desde Marruecos, a pesar de que Ceuta y Melilla llevaban pues varios siglos siendo controladas por España, nunca se había llegado a aceptar esta realidad, pero se había reivindicado con cierta timidez, y que sobre todo uno de los grandes obstáculos para cualquier cosa en Ceuta y Melilla es que la población de estas 2 ciudades pues quería seguir siendo españolas. Oye, no sé si como operación en materia de salud es positiva o no, pero la reapertura de las fronteras en España a los turistas como operación diplomática, si lo medimos por la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, ha tenido bastante repercusión en todo el mundo. Sí, la verdad es que toda esta semana ha tenido un enorme impacto esta decisión, esta reapertura el 7 de junio, que ya estaba anunciada, de las fronteras a los turistas, sobre todo lo que destacan la mayor parte de los medios internacionales, y ya te digo que ha habido medios de Estados Unidos, sobre todo de Reino Unido, también muchos, pero de Alemania, de Bélgica, en fin, de todas partes del planeta. Lo que se destaca es que España se reabre a los turistas, sobre todo a los turistas vacunados, ¿no? Es el gran titular que existe y que se ha instalado en los medios internacionales. Se recuerda además que España, claro, es uno de los grandes destinos turísticos, el segundo, de hecho, a nivel global, y que ha sufrido, el sector turístico ha sufrido mucho en España durante esta pandemia, y que era uno de los esfuerzos que se estaba haciendo desde España para reactivar toda esta industria que es tan importante económicamente. Pero sí llamaba la atención esto, como numerosos medios, pues los europeos destacaban que, aunque para los ciudadanos de la Unión Europea ya había una cierta autorización a entrar, en este caso concreto se flexibilizaban y se facilitaba bastante el acceso, y los medios, por ejemplo, pues de Reino Unido, Estados Unidos, destacaban que algo así como que se abre por vacaciones, ¿no? Que España abría las playas al mundo, y sobre todo se abría a los turistas vacunados. También es verdad que los medios británicos recordaban que su país, que su gobierno, que el gobierno de Boris Johnson sigue manteniendo a España en la lista ámbar, que es esta especie de clasificación que obliga a hacer cuarentena a los viajeros que vuelvan de estos destinos, y que en este sentido, a pesar de que toda esta medida de España buscaba reactivar el sector turístico, pues podía suponer un revés, ¿no? O potencialmente podía asestar un golpe a estas ambiciones del gobierno británico. Pero ya te digo, bastantes medios internacionales lo han destacado, y luego han seguido un poco cómo los turistas estaban viniendo, aún de forma algo tímida, como estaban regresando a España. También en estos días hemos visto que había tenido bastante repercusión la validación del Supremo del primer sindicato de prostitutas en España. Por lo menos lo ha tenido en Francia, ¿no? Sí, bastantes medios se han hecho eco de ello. Por ejemplo, Radio France International, que es la radio francesa que digamos emite un poco pues como radio exterior de España, ¿no? Esta radio Ouest France, otro diario francés, también lo recogía, y lo que destacaban es esta sentencia y esta decisión del Tribunal Supremo de reconocer que las trabajadoras sexuales en España tienen derecho a formar un sindicato, porque a pesar de que a lo mejor ejercen una actividad que no es del todo legal, pero no se les puede privar de la libertad, del derecho a la libertad sindical, y en este sentido autorizaba este sindicato o esta organización llamada Otras, que se creó en 2018 inicialmente con un cierto apoyo del Ministerio de Trabajo, y que luego había quedado, digamos, un poco en el aire, porque el propio gobierno la recurrió y consiguió que se anulara su estatus, y esta decisión del Supremo, que ahora autoriza, pues ha llamado la atención de estos medios franceses. Ya te digo que, por ejemplo, RFI pues destacaba que era una decisión y una victoria
victoria para este colectivo, pero que suponía que incomodaba bastante al gobierno, ¿no? Y recordaba que en particular que Irene Montero, la ministra de Igualdad, pues había defendido y había recalcado que uno de los objetivos del gobierno era precisamente acabar con la prostitución y sobre todo con el proxenetismo, y que había que ver cómo iba a reaccionar, y que ante esta validación del sindicato, West France también recordaba eso, que el gobierno se había opuesto, y que ahora este reconocimiento por parte de la justicia española a este sindicato pues planteaba una nueva situación que habría que ver cómo se gestionaba desde España. Pero sí que les ha llamado la atención este reconocimiento del Supremo a que las trabajadoras del sexo pues tienen derecho también a sindicarse. Bueno, pues es la información que se ha publicado en el exterior sobre las noticias que se generan en España. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta, y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de los documentales, de las películas cada viernes con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Ahora, voy a decir que la recomendación de esta semana me ha flipado. Ayer ya lo conté en el programa, me ha flipado. Acabé a las 2:30 de la mañana de ver el capítulo 4. Creo que me quedan 3, ¿no? Creo que son 7. Sí, son 7. 7. Y entonces cuando empecé a verla dije, joder, ya está la Pastora, le digo series optimistas y me calza un drama de estos, tragedia, asesinato sórdido de la periferia norteamericana. Bueno, qué flipe de serie, una auténtica serie. Mare of Easttown.
brutal. I'm Richard. What's your name? Mare. Give it up for Miss Lady Hawk herself. Why do they call you Lady Hawk? I made a shot in a basketball game 25 years ago. They think you're a hero. Oh, I love it. Look at that. Must have been some shot. Most places, no. Around here, yeah. What do you do, Mayor? I'm a detective. A detective? You don't have any bodies hidden under your porch, do you? Not yet, no. The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek. Get this son of a bitch. Who did this? Because if you don't, I'll kill him myself. Tell me about your father. He was my best friend. He passed away when I was 13. Brutal, Ana. Brutal, ya te lo dije. Tiene un gancho perfecto, que es Kate Winslet, que creo que, en fin, no se puede no amar a Kate Winslet. Y tiene otro gancho, que es muy parecida, sin ser una copia, de una de mis series preferidas de la historia, que es Happy Valley, que también hemos hablado de ella aquí en Plata o Plomo, que también la protagoniza una mujer que es policía, comisaria, sargento, no recuerdo qué cargo tenía, y abuela, como lo es también Mare of Easttown, y me recuerda muchísimas cosas de esa serie que me gustó tanto. Bebe un poquito de True Detective también. Bueno, para que se pongan los oyentes en situación, hablamos de una localidad de la periferia norteamericana, una localidad pequeña pero sumida en la crisis, padres adolescentes, problemas familiares, barrios de la periferia, en fin, estas cosas. Y una cadena de asesinatos, una serie de asesinatos y una mujer policía que muy auténtica, muy real, Kate Winslet, con un pasado también tormentoso, pero que se tiene que enfrentar a esto. Y una sucesión de sospechosos, porque cada capítulo de pronto te van haciendo viajar por la sospecha a través de los diferentes personajes. Claro, yo me he quedado en el 4, me quedan 3 por ver todavía, pero supongo, sospecho que va jugando con eso, ¿no? Sí, te queda saber quién. Sí, esto es una trama, como tú decías, detectivesca, pero en la que se entremezclan muchas cuestiones humanas, entre otras cosas porque es un lugar muy pequeño en el que ocurre todo y, por tanto, ella misma como investigadora tiene mucha implicación con todos los sospechosos o víctimas, etcétera. Y una propia historia personal, que es en lo que a mí me recuerda más a Happy Valley, porque una mujer tan joven es abuela. Y luego hay una parte que no sé si quieres hablar de ella ahora ya, que es la edad y las características físicas de Kate Winslet, que han provocado un torrente de, no sé cómo denominarlo, y que ha hecho a mucha gente ver la serie también. Pero vamos, bueno, es que tenía entendido que a las actrices se las juzgaba por ser actrices, no por ser modelos. Pero creo precisamente que ella ha hecho gala, hizo además, fue muy polémica una protesta contra el marketing de la serie, porque le había intentado o le proponía borrar con Photoshop algunas arrugas y algunas cosas, y se mostró bastante descontenta, que yo creo que también revela que Kate Winslet es una mujer, fíjate, tengo la sensación de que no responde a los estereotipos y es capaz de batallar incluso contra la industria en ese sentido, y se ha hecho un espacio maravilloso yendo contracorriente, ¿no? Y es súper inspirador porque no estamos hablando de una principiante o de una actriz sin más. Estamos hablando de la ganadora de un Oscar, Globo de Oro, en fin, tiene una carrera espectacular y también los premios. Y luego la propia apuesta que hace para quien no haya visto todavía la serie, pero estoy convencida de que cuando la vean también lo compartirán. Esta es una serie que está muy bien. No ha dado un paso del cine, digamos, a las series así porque sí, ¿no? Pero es verdad que ella contó en una entrevista que se había negado a que se le hiciera Photoshop en uno de los carteles y en algunas de las imágenes. Tú decías arrugas, hay quien dijo también la tripa, cosa que nunca se dice de los hombres. Pero lo interesante es lo que ha generado después, ¿no? Y lo que ha generado después es que tantas mujeres que estamos en esa quinta, digamos, ella creo que tiene 45, entendamos que el valor de Kate Winslet es quien es, no como es, ¿no? Y lo buena actriz que es y lo que representa en la industria. Pero si encima lleva la bandera, ¿no?, de este discurso, pues es maravilloso. Y tengo que decirte que hay un artículo del País que a mí me indignó, que se llamaba ¿Por qué no me gusta Kate Winslet vieja y gorda? O algo así.
por resumir. Y claro, llamar vieja a alguien de 45 y gorda a alguien, Kate Winslet, me parece lamentable. Y ha habido cierta polémica en redes con esto. Desde luego ya se ha mostrado valiente, se ha mostrado fuerte. Contó en una entrevista en el New York Times que devolvió 2 veces el cartel de publicidad a HBO, el cartel de promoción de la serie, porque decía, yo sé cuántas arrugas tengo y no aparecen ahí. Y entonces, y le decían, hombre, no puedes devolverlo. Y yo les contestaba, ya verás si puedo. Y lo fue devolviendo hasta que se reconoció en esas fotografías. Y yo creo que precisamente esa batalla contra el estereotipo, contra el marketing publicitario, contra la industria y ese cuerpo realmente dentro del canon verdadero de los seres humanos, que ya se le acusó en Titanic. Ayer hablábamos en el programa y recordaban algunos oyentes, decían, ya en Titanic se dijo que sí le sobraban kilos, y fíjate qué pedazo de interpretación, qué pedazo de papel, y que extraordinariamente guapa estaba Kate Winslet, no respondiendo a los cánones que se presupone que la industria marca, ¿no? Y ese acto de valentía pues también está muy bien, porque es verdad que nos conduce a una cierta normalidad también en la manera en la que las películas interpretan la realidad. Sí, yo no sabía la anécdota que has contado, que me parece buenísima, del tira y afloja del cartel. Sabía que ella había pedido que no la hicieran Photoshop, pero no que lo devolvía, ¿no? Y desafiando a algo que está establecido y que no tendría por qué ser así. Pero sí que había visto que con lo de Titanic, ella ya este año en las entrevistas de promoción de esta serie contó que ya le había ocurrido desde entonces. Efectivamente, los comentarios, incluso las preguntas de la prensa en la promoción entonces con DiCaprio, le preguntaban por su peso, porque ya entonces no cumplía, ¿no?, los requisitos de la industria del cine o en general, ¿no?, de la sociedad. Pero está muy bien que ella lo cuente, no solo que lo haya hecho, sino que lo cuente. Y luego me gusta mucho de la serie, no sé si lo compartes, que toca de una manera muy directa algo que ahora mismo hay que tocar sí o sí, que es el asunto de la salud mental. Sí. Lo toca con ella y lo toca con todo su entorno, y creo que está muy bien también, porque eso siempre está como oculto también en la sociedad americana, y aquí te explota en la cara. El ambiente es un poco asfixiante. A mí esta cosa de los suburbios americanos, padres adolescentes, críos con depresión y angustias, peleas entre los niños, bueno, me resulta un poco angustioso, no te voy a engañar. Yo cuando empecé a verla decía, pero claro, lo retrata también, que además algo que me gusta es que huye del glamour que imprimen en algunas películas desde Hollywood, que parece que todo Estados Unidos es Nueva York, es la Quinta Avenida, ¿no? Aquí no, aquí se revela un Estados Unidos un poco underground y pues eso, prisioneros de la crisis, de no llegar a fin de mes, de no poder pagar las operaciones médicas porque no tienen recursos, no tienen dinero, las batallas entre padres jóvenes divorciados pero que no tienen siquiera para pagarle una operación al crío, por ejemplo, ¿no? O sea, evidencia un mundo de una cierta sordidez que desmitifica también la sociedad norteamericana, ¿no? Porque la explica un poquito mejor. Sí. Y no es tan cruda, fíjate, yo creo, como Happy Valley, que yo la recuerdo, pues por ejemplo, cuando toca el tema de la drogadicción, que también aparece en esta, la recuerdo mucho más dura, más sórdida. Aquí mantiene un equilibrio increíble, con cierta ternura, o sea, porque hay ratos que el personaje de ella, que es durísimo, tiene puntos de ternura que te dan cierto sosiego, ¿no?, en un entorno, como tú decías, tan asfixiante. ¿Cuál dirías que es el porque veo que ha recibido unos elogios increíbles en todas las críticas? ¿Cuál es el secreto del éxito? Porque es la estructura, el guión, la interpretación. Supongo que es una combinación de cosas, ¿no? Pero también no deja de ser una historia de una cierta intriga. Te diría que es esto último que hemos comentado, que es un personaje central muy fuerte, o sea, con mucha presencia, quiero decir, que atraviesa los 7 capítulos y que tiene esa combinación que no sabes si quieres abrazarla a ratos o crees que te va a echar una bronca tremenda por darle un abrazo. Sí. Y te genera como mucha empatía a la vez, ¿no? Aunque tú no vivas unos dramas como los que ella tiene, pero me parece que es la construcción del personaje, probablemente por guión y lógicamente por la interpretación de ella. Mare of Easttown, la redención como síntoma
decían en Fuera de Series, y una serie muy elogiada, dicen que es la sensación de esta temporada. Es una serie policíaca breve en HBO, 7 capítulos de 50 minutos aproximadamente de duración cada uno, y tiene toques así que van desde Twin Peaks a True Detective, pasando por Happy Valley, como decía Ana, pero policíaca y muy interesante. Pues oye, muchas gracias por la recomendación de esta semana. Muchas de nada. Creo que tienes una para la próxima semana, que si quieres desvelamos o no, que yo vi hace mucho con mi madre y me encantó, un docu. Sí. Pero si quieres lo dejamos ahí. No, podemos decirlo, porque creo que eran muchos hijos, un castillo, un mono y un castillo. Muchos hijos, un mono y un castillo. Nosotros éramos una familia media normal. Con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con sus economías, en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Un documental, mira, podemos aprovechar, pues si los oyentes de Neutral o de La Cafetera quieren aprovechar esta semana para verlo y así participan del comentario la semana que viene, porque es una historia muy interesante, divertida, tiene ratitos entrañables, también en ocasiones roza un cierto patetismo, pero es una historia muy interesante para comentar. Muchos hijos, un mono y un castillo, un documental, que ahora se puede ver actualmente en Netflix, pero creo que ganó un Goya en el año 2018. Como una mirada histórica sobre nuestro propio país a través de una familia y creo que está muy bien que se vea. Y bueno, pues nada, la semana que viene comentamos. Venga, gracias, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, pues es viernes, ya sabéis que abrimos este capítulo para hablar de videojuegos en La Cafetera y decían en el grupo de Discord, es que se acerca el E3, es la mayor feria de videojuegos del mundo y se acerca, y como este año va a tener lugar de una forma muy poco frecuente porque entre otras cosas las restricciones por la pandemia pues impiden que se celebren eventos presenciales multitudinarios, y hemos quedado en que íbamos a tratar de entender un poquito cómo es esta feria y qué se espera de esta convocatoria con Jorge Peral. Jorge Peral, muy buenos días. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Oye, qué bien hablar contigo porque claro, es verdad, este año el E3 ¿se espera para los próximos días? Va a ser ahora, empieza este fin de semana. Creo que el sábado ya empiezan las primeras conferencias. Esta semana, a finales de semana, iba a haber unas conferencias paralelas al E3, pero que no pertenecían al E3. Y ya te digo, desde el sábado hasta el martes que viene, va a ser todos los días conferencias de empresas de videojuegos mostrando sus últimas novedades. Así que bastante guay, lo tenemos ahí al ladito. Claro, y es verdad que esto sucede, han tenido que cambiar un poquito la concepción, porque es una feria que básicamente se fundamentaba también en el encuentro entre los diferentes sectores. Ahora se abre al mundo online, casi todo va a ser a través de internet, ¿no? A través de streaming, etcétera. Sí, pues sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque el E3 hasta ahora siempre hacían las conferencias principales por streaming y las podíamos ver, pues ya te digo, llevamos años viendo las conferencias y tal, pero ellos alquilaban un grandísimo espacio donde todas las compañías del mundo llevaban sus videojuegos para que los probase la gente, y también tenían apartados para la prensa para ver, digamos, las últimas novedades, las cosas que no se pueden enseñar, ¿no? Todo esto, y para hacer las previews de prensa, ¿no? Entonces se pierde ese tema, el tema del contacto también de los desarrolladores con el público, el tema de la búsqueda de oportunidades laborales para otros desarrolladores. Pero a cambio, pues van a tener una cobertura muy, muy amplia online. Todo esto es, como sabes, por el tema del coronavirus, que no se puede plantear un evento de esa magnitud. Y bueno, la verdad es que va a ser extraño, porque ya te digo, el año pasado se tuvo que cancelar. Se tuvo que cancelar y algunas compañías hicieron una especie de streaming de sus videojuegos, pero fue muy descafeinado. Y este año pues han dicho, bueno, pues nos ponemos las pilas con el tema online.
y a ver si podemos salvar el evento. Y bueno, va a ser un experimento que yo espero que funcione, que surta efecto y veremos qué pasa, a ver. ¿Y qué se puede esperar de esta convocatoria? ¿Hay anuncios importantes que están previstos? Pues tenemos cosas interesantes, sí. Mira, por ejemplo, voy a empezar hablando de Nintendo, porque Nintendo, que actualmente no solía hacer conferencias en directo en el E3, sino que se preparaba su propio evento paralelo, pues van a lanzar un vídeo con sus últimas novedades, de las que se esperan pues juegos que ya habían anunciado y otras sorpresas, pero es que hay un rumor muy fuerte de que podrían lanzar una nueva consola. Sería digamos, una actualización de la consola actual. La consola actual es la Nintendo Switch. Pues se habla de que le llamarían la Switch Pro, que sería una Nintendo Switch como mejorada, ¿no? Con mejores prestaciones técnicas y demás. Y es un rumor muy fuerte que lleva un año corriendo ese rumor y que dicen que se va a presentar pues de manera inminente. Si no es este fin de semana, pues a lo mejor el martes que viene. Así que por parte de Nintendo tenemos eso. Porque claro, veo sí. que hay compañías como PlayStation que no participan, ¿no? Exacto, el Sony, que es la compañía que lleva la PlayStation, no va a estar en el evento. Dicen que van a montar un evento propio en julio y bueno, es la gran ausente, porque, por ejemplo, la competencia directa, que es Microsoft, sí que va a montar evento y además se promete mucho porque, bueno, un poco para que los oyentes que no están familiarizados con el tema conozcan de qué va la cosa actualmente. Sony y Microsoft acaban de lanzar sus nuevas consolas. Y claro, hasta ahora no habían presentado juegos, digamos, de calidad para estas consolas nuevas, sino que eran más que nada lo que llamamos en el mundillo juegos intergeneracionales, ¿no? Juegos que valen en sus consolas anteriores y también en la nueva. Y se espera que en este evento empecemos a ver los primeros juegos exclusivos de calidad para estas nuevas plataformas. Entonces hay muchísima expectación porque a lo mejor nos encontramos sorpresas, ¿no? Especialmente por parte de Microsoft. Oye, ¿y España tiene participación? ¿Hay algunos elementos destacados? Bueno, pues a ver, España, ¿sabes qué ocurre? Que este evento es sobre todo para lo que llamamos las first parties, ¿no? O las third parties, que son las compañías más grandes, los estudios, imagínate, estudios que mueven millones de euros en todo el mundo, que tienen estudios en todos los continentes, etcétera. Estudios, por ejemplo, como Ubisoft, Sony, Nintendo, Microsoft, etcétera. Entonces, de representación española podemos hablar a lo mejor de títulos, que algunos títulos serán españoles, ¿no? Títulos sobre todo género independiente. Se sabe que, por ejemplo, hay compañías como Ubisoft o como THQ, que son grandes compañías que tienen estudios en España. Lo que pasa es que cuando se presenta el juego no se dice que es un juego español, se dice que es un juego pues de Ubisoft o de THQ. Entonces no sabría decirte ahora mismo exactamente qué participación española tendremos. Seguramente en el terreno de juego independiente sí que haya bastante cosa que ver. Pero en juegos grandes, ¿no? De altísimo presupuesto, pues de momento no se sabe. Claro. ¿Y qué otras sorpresas se esperan? ¿Sobre qué hay cierta expectación? Bueno, pues como te decía, de lo que más se habla ahora mismo es del tema Nintendo Switch, lo que es la Switch Pro, ¿no? Pero también se habla de que Bethesda, por ejemplo, es la compañía que saca de Elder Scrolls Skyrim, son juegos muy conocidos, esta compañía los que hace, y se comenta que a lo mejor podrían lanzar su nuevo título, bueno, mostrarlo, por primera vez en un evento, ¿no? Entonces hay mucha expectación con ellos, hay mucha expectación en general con lo que hagan los estudios propios de Microsoft. Iban a lanzar un nuevo juego de la saga Halo, que es una saga muy muy conocida, ¿no? Entonces no se sabe muy bien. Es que ya te digo, en este momento, en lo que es la prensa del videojuego, empiezan a surgir rumores por todos lados. Se habla, por ejemplo, también de un nuevo juego del prestigioso creador Hideo Kojima, que es el creador de la saga Metal Gear, que es súper conocido. Es una especie de gurú del videojuego, ¿no? Tiene, de hecho, cierto complejo de cineasta frustrado, ¿no? En el sentido de que sus juegos siempre son muy cinematográficos, etcétera, etcétera. Es un gran creador de videojuegos y también se habla de que podríamos ver inminentemente su nuevo proyecto. Entonces, bueno, pues es un poco eso. Y ya te digo, es que hay rumores, pero decenas de ellos. Entonces sería complicado condensarlo todo en 5 minutos, pero un poco para que la gente se haga una idea de lo que se puede encontrar, pues estas cosillas. Yo recomiendo mucho, porque esto lo van a emitir online, ¿eh? Esto se va a poder ver en YouTube, en Twitch, etcétera. Os recomiendo mucho que si os interesa este tema, vayáis
a la página web oficial del E3 o a las páginas de las propias compañías y estéis pendientes porque prácticamente desde el sábado, todas las tardes, de tarde-noche, va a haber conferencias de grandes estudios y ahí vamos a ver todas las novedades. Pues mira, tomo nota, estoy echando un vistazo y lo apunto para este fin de semana, pero vamos, te agradezco en todo caso los retazos para estar pendientes a algunas de estas novedades. Jorge Peral, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, encantado como siempre estar aquí. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, viernes de relato con Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? ¡Ay, cuántas sorpresas nos traes esta semana! ¡Qué cosas tan entrañables nos traes siempre aquí encima de la mesa! Bien, estaba deseando hablar contigo porque, bueno, esta es una semana que, a ver, ya claro, es que la Mary está escuchando esto, entonces ya poca sorpresa cabe, pero como era una semana muy especial para nuestra Mary, porque expone sus fotografías, entonces Ainhoa Goñi dijo, ¿sabes que estoy deseando, Fer, hacerle un regalo a María y dedicarle el relato a esta trayectoria fotográfica con la que de pronto se ha destapado Mary y con tanta brillantez que hemos descubierto una extraordinaria fotógrafa en ella? Pero el relato está enfocado así, ¿no? Sí, la verdad es que he tomado casi el nombre de la exposición de María, que es Instantes, y en vez de hablar de las fotos en sí, que yo lo que quiero es que los oyentes vayan y disfruten y sobre todo se sorprendan porque son maravillosas, he basado ese Instantes y lo he aplicado al trabajo que hace María día a día con la fotografía. A mí, bueno, conocía ya su trabajo, aunque es muy discreta, ya lo sabes tú, con las cosas que hace, muy humilde. Y la verdad es que, bueno, como la he visto trabajar, la he visto tomar fotos en viajes, en un montón de sitios, bueno, pues he contado esa parte de magia, esos momentos o esos instantes en los que ella, de verdad, y tú lo habrás visto, se abstrae del mundo totalmente y empieza a ver, yo la veo trabajar y es como si viese a una persona que se ha metido en ese instante en una burbuja, en otro mundo, y empieza a ver y a crear cosas que nosotros no somos capaces de ver, ¿no? Y ella lo hace además a través de un objetivo y los resultados que son las fotos, pues bueno, las va a exhibir por primera vez a partir de esta semana. Así que, bueno, para mí es un pequeño homenaje al gran trabajo de una amiga, sobre todo también y darle un poquito de impulso, ¿no? Porque ella, aunque como le cuesta mucho contar las cosas que hace, pues bueno, le vamos a dar visibilidad a los demás y animar a todo el mundo a que se pase por esa exposición y descubra a la otra María que estaba muy oculta. Claro, no hay historia más maravillosa que descubrir
perfiles ocultos de gente a la que conoces. Y de pronto María tiene una faceta, claro, es muy bonito porque además ella ahora está escuchando esto, pero es una grabación, de manera que no puede interactuar. Para uno siempre es muy difícil hablar de sí mismo, con lo cual María es verdad que con esa discreción que dice Ainhoa pocas veces habla de sí misma, pero María tiene una extraordinaria mirada, además muy basada en el detalle. Hace unas fotografías en los que recoge, tiene una mirada donde se fija en pequeños detalles, en pequeñas cosas que para los ojos de la mayor parte de nosotros pasan desapercibidas. Y eso le da una mirada fotográfica extraordinaria. Entonces, claro, esta semana hace su primera exposición. Es en un bar de Malasaña. ¿Tú te sabes la dirección concreta para que la digamos? Sí. Es en calle Ruiz número 14. Calle Ruiz, se llama Cantina 14, Singular. En la Cantina Singular. Es un bar y veréis que las fotografías, si os pasáis, ya están allí, ya ha montado la exposición. A partir del domingo, en todo caso, pues podéis pasaros a partir del lunes, pero si pasáis por Malasaña en algún momento, si eres oyente de la cafetera y te pasas por este bar de la calle Ruiz, en el número 14, esas imágenes que están colgadas en las paredes son las imágenes de María Navarro, de nuestra María, que como digo tiene una extraordinaria sensibilidad y una mirada muy al detalle en esa burbuja en la que dice Ainhoa Goñi que ella se mete para fotografiar, así que hemos descubierto una faceta que María tiene dentro, que llevaba dentro y que por primera vez expone. Imaginaos el viaje vital que es para una persona esto, porque siempre abrir, exponer la intimidad también y pues un trabajo creativo como este que uno suele guardarse, abrirlo para que lo miren los demás y los demás lo señalen y lo comenten, es siempre una operación de valentía. Así que, bueno, como le deseamos tantísima suerte a María en esta faceta, nos gusta tanto en esta faceta, pues os invitamos a todos a que paséis por allí y que escuchéis este relato de Ainhoa Goñi sobre el mundo en blanco y negro, la imagen, la mirada en blanco y negro del detalle de María Navarro. Gracias, Goñi. Gracias a vosotros, como siempre, y un beso enorme a María, bueno, deseando lo que ya sé que va a ocurrir, que es un éxito maravilloso. Ves el mundo en blanco y negro a través de un extraño cristal. Ves cosas que otros no logran ni intuir, objetos que otros no saben ni que existen. Inventas historias que plasmas en las dos dimensiones de un papel y pasas el día absorta en otros mundos, vigilando las luces y las sombras, contemplando extasiada el más mínimo movimiento de una hoja zarandeada por el viento, porque tú siempre ves algo distinto. Miras y vuelves a mirar tras ese cristal mientras guiñas un ojo. Coges encuadre, enfocas a aquella planta que vuelve a girar ante ti y notas cómo se acerca el momento perfecto. Porque hay un momento perfecto, y tú lo sabes. Vigilas entre las sombras esperando ese instante. El momento único, imperceptible para cualquier ojo humano, pero no para el tuyo. Y ese momento llega en un instante, sin avisar. Y ese momento es mágico. El resto no es capaz de verlo, pero en ese instante, y solo en ese instante, el mundo se para. Tú guiñas de nuevo el ojo izquierdo y todo lo que ocurre a tu alrededor se difumina, mientras notas cómo se acerca el protagonista de tu momento, que quedará ya para siempre grabado en tu retina. Hace tiempo que descubriste que para conseguir lo que quieres tienes que pararte a pensar, a respirar y a conectar con lo que te rodea. La calma debe aparecer, debes centrarte en lo importante, que eso sea lo único que ves, aunque sea durante un tiempo. Y entonces tú sabes cuándo. Con todo ya estudiado, surgen las cosas nuevas y el mundo te sorprende. Porque aunque parece lo de siempre, tú has encontrado un punto de vista distinto, otro objetivo. Cambias de perspectiva, cambias las cosas, apagas las luces, enciendes las velas, enfocas 1001 veces, quitas las cortinas, das la vuelta a la mesa y cambias lo que está ocurriendo. Así de fácil parece todo cuando te miramos. Es en ese momento, cuando nosotros te miramos, pero tú sabes que a tu alrededor las cosas no dejarán de ocurrir,
Es entonces cuando tú sabes qué es lo importante, cuál es el momento único que debe permanecer para siempre y no solo en tu retina. Coges la cámara, la acercas a tu ojo derecho, los músculos del aparato vítreo se alargan y la retina y las pupilas se reajustan. La imagen en blanco y negro está nítida ante tus ojos. Ya tienes la foto perfecta, ya la tienes. Y cuando la ves, te das cuenta de que tienes que repetir esa experiencia una y otra vez, porque puedes cambiarla, mejorarla, puedes experimentar, porque ese mundo que has elegido, que ahora te pertenece, es tuyo, ya es tuyo, porque ese mundo que ya te había elegido desde hace tiempo, aunque tú no te hubieses dado cuenta, te ha atrapado y no va a soltarte, porque cuando entras en tu mundo tienes que ir más allá de los colores, porque el blanco y negro no es la ausencia de color, es la pureza del mismo. Y en las cosas perfectas, los detalles cobran aún más importancia y la maestra encuentra su sitio. Ya puedes estar en calma, María, porque descubriste tu refugio, el lugar a salvo que todos buscamos y que no todos encuentran. Has hallado tu lugar en el mundo en el que todo es posible, el espacio donde crear, el sitio en el que descansar. Allí las fantasías dejan de ser unicornios alados y cobran formas mortales. Tocan la tierra y las quimeras se transforman en posibles. Así que recuerda, cuando te centras en lo importante y dejas el resto a un lado, la foto es perfecta, inigualable, es tuya. Y tus sueños se cumplen en secreto o a viva voz. Y te volveré a ver perderte entre las luces y las sombras, en las formas, las texturas y el contraste, porque vuelve a entrar la luz a raudales, y te veré moverte hasta encontrar esa utopía perfecta que solo se muestra ante el que sabe mirar y en la que nadie nunca logra encontrarte. Empieza la aventura de nuevo. Disfruta el viaje, hermana, siempre en blanco y negro, porque entre esos extremos tú has descubierto toda una gama de colores imposibles. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.